Buenos días. Seguimos con la lectura del Chaitanya Charitamrita. Si Tulsi Kirtan de Narottam Das Thakur. Namo Namah Tulasi Krishna Preyasi. Namo Namah Radha Krishna Sevapao. Eya Vilasi. Yetomara Saraloi Taravancha Purnahoi. Kripa Kori Korotare Brindavana Vasi. Morai Avilas Vilas Kunjido Vas. Nayane Harivosava. Yugala Ruparasi. Heinini Vedanada. Saki Anugata Koro. Seva Adhikara Dija Koro Niyadasi. Dina Krishna Dasi. Koi Ejani Morahoi. Si Radha Govinda Premasada. Da Jena Vasi. Entonces, Namo Namaha, repetidas reverencias Tulasi, la incomparable devota de Krishna que adopta una forma de planta. Krishna Prayasi, amada de Krishna. Oh Tulasi, amada de Krishna, yo me postro ante ti una y otra vez. El único deseo que aún me queda es servir a Radha y Krishna. Tú satisfaces los deseos de todos aquel que busca tu favor. Cuando le das tu misericordia, se convierte en un habitante de Vrindavan. Yo también deseo que me permitas vivir en los bosques de Vrindavan. Así tendré siempre en mi visión las efulgentes formas de Radha y Krishna. Te suplico que me vuelvas un seguidor de las Sakis. Por favor, dame el privilegio de poder prestar servicio devocional y convertirme en tu sirviente. Este bajo y caído sirviente de Krishna, ahora permíteme nadar en el océano de Sisi Radha Govinda. Chaitanya Charitamrita Dilila, capítulo 2. Sri Chaitanya, la Suprema Personalidad de Dios. Teshe saben avatare Krishna sekaranam. Evan ekas lokas unabhyavya vandanam. Krishna, de la misma manera, es la causa de todas las causas y de todas las encarnaciones dignas escuchar otra vez para apartar toda interpretación errónea. Atran sarvo visargacha astinam posanam utayam mambantare sambhukatam niramukhi rasayam dasamayam viduyam artam navanam idalaksanam varmayanti mahadalmanam sutena tena shanjasam. Aquí en el Srimad Bhagavatam se trata de 10 temas. La creación de los ingredientes del cosmos, la creación de Brahma, el mantenimiento de la creación, el cuidado especial que se da a quien es fiel, los estímulos para las actividades, los deberes prescritos para los que respecta la ley, una descripción de las encarnaciones del Señor, al final de la creación, el final de la creación, la liberación de la existencia material, física y sutil, el refugio último de la Suprema Personalidad de Dios. El 10º tema es el refugio de todos los demás. Para distinguir este refugio final de los otros 9 temas del Mahayana, los han explicado directamente o indirectamente en oraciones o comentarios directos. Significado por Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Este verso del Srimad Bhagavatam 2.10, 1 al 2, enuncia los 10 temas que se tratan de toda la hora. De ellos, el 10º es la sustancia y los otros 9 son categorías
derivadas de la sustancia. Estos 10 temas se enumeran como sigue. Sarga, la primera creación de Vishnu, la producción de los 5 elementos materiales densos, los 5 objetos de la percepción sensorial, los 10 sentidos, la mente, la inteligencia, el ego falso y la energía material total o forma universal. Visarga, la creación secundaria, la obra de Brahma, el productor de los cuerpos móviles e inmóviles del universo, el Brahmananda. Sthana, el mantenimiento del universo por la personalidad de Dios Vishnu, cuya función es más importante y cuya gloria mayor que la de Brahma y Shiva. Porque aunque Brahma es el creador y Shiva el destructor, Vishnu sostiene todo. Posana, el cuidado y protección especial de los devotos por parte del Señor. Así como un rey mantiene su reino y a su súbdito, pero sin embargo pone un cuidado específico con los miembros de su familia. La personalidad de Dios cuida de un modo especial a sus devotos, que son almas que se han entregado a Él completamente. Uti, el impulso creativo o poder de iniciativa, que es la causa de todas las invención, según las necesidades y tiempo, espacio y objeto. Manu Atara, los periodos controlados por Manu, quienes enseñan los principios regulativos para los seres vivos que desean alcanzar la perfección de la vida humana. Las reglas de Manu que se presentan en el Manu Samhita guían por el camino de esa perfección. Isanukata, la información estricta sobre la personalidad de Dios, sus encarnaciones en la tierra y las actividades de sus devotos. Las escrituras que tratan de estos temas son esenciales para una vida humana progresiva. Nirodha, la reabsorción de todas las energías empleadas en la creación. Estas potencias son emanaciones de la personalidad de Dios que yace eternamente en el océano Karana. La creación cósmica manifestada son su aliento y se disuelven en él de nuevo a su debido tiempo. Mukti, la liberación de las almas condicionadas, aprisionadas en las coberturas físicas y sutiles del cuerpo mental y cuerpo físico. Cuando está libre de toda atracción material, el alma abandonando los cuerpos materiales, físico y sutil, pueden alcanzar el cielo espiritual en su cuerpo espiritual original y dedicarse al servicio trascendental de amor al Señor Evakuta o Krishnaloka. Cuando el alma se sitúa en el estado de existencia original que le corresponde, se dice que está liberada. Es posible ocuparse en el servicio trascendental del amor del Señor y llegar a ser Jiva Mukta, un alma liberada, incluso mientras se está en el cuerpo material. Asaya, la realidad trascendental, la verdad más elevada de quien todo emana, sobre quien todo descansa y en quien todo se funde, tras la aniquilación. Él es la fuente, fuente y el soporte de todo. El Asaya también se llama el Brahman Supremo. Así, en el Vedanta Sutra, Atato Brahma Jiyasa Yamadi Asyan Yatan, el Srimad Bhagavatam se refiere en especial a este Brahman Supremo como Asaya. Si Krishna es Asaya, y por tanto, lo más necesario en la vida es estudiar a Sri Krishna.
El Srimad Bhagavatam acepta a Sri Krishna como refugio de todas las manifestaciones, porque el Señor Krishna, la suprema personalidad de Dios, es la fuente fundamental de todo y el objeto supremo de todo. Sobre este punto se debe considerar dos principios diferentes, a saber, el ashraya, el objeto que da refugio, y el ashrita, los objetos dependientes que precisan de refugio. El ashrita existe bajo el principio original, el asaya. Las 9 categorías primarias de las cuales tratan los 9 primeros cantos de Srimad Bhagavatam, desde la creación a la disolución, incluyendo los Purusavatar, las encarnaciones, la energía marginal o entidades vivientes y la energía externa o mundo material, están en la categoría de Ashraya. Sin embargo, las oraciones del Srimad Bhagavatam se dirigen a Ashraya Tattva, la suprema personalidad de Dios y Krishna. Las grandes almas expertas en explicar el Srimad Bhagavatam han detallado las otras 9 categorías con gran cuidado, y a veces mediante narraciones directas y a veces mediante narraciones indirectas, como por ejemplo historias. El verdadero propósito de esto es conocer perfectamente la realidad trascendental absoluta, Sri Krishna, porque la creación entera, tanto material como espiritual, reposa en el cuerpo de Krishna. Asaya yanekahin, anavapadartam, anaveran upatin, hatusai asayatan. Para conocer claramente el refugio final de todo lo que existe, he explicado las otras 9 categorías. La causa de la aparición de esas categorías se llama con toda propiedad su refugio. Krishna kan sarva swayam Krishna sarva dama Krishnera saride sarva visam visamam. La personalidad de Dios y Krishna es el refugio y morada de todo. Todos los universos descansan en su cuerpo. Dasame dasamang labhyang asitafsam vigraham Sri Krishna kyam parandanam janandama namamita. El canto 10º del Srimad Bhagavatam revela el 10º tema. La suprema personalidad de Dios, que es el refugio de todas las almas entregadas, se le conoce como Sri Krishna y es la fuente original de todos los universos. Permítaseme ofrecerles reverencias. Significado Srila Prabhupada. Esta cita pertenece al comentario del Siddhar Swami sobre el verso primero del capítulo 1 del canto 10º del Srimad Bhagavatam. Krishnera Swarupa Arasakti Trayanjanam Yaram Hayantaram Nahi Krishne Akyanam. Aquel que conoce las verdaderas categorías de Sri Krishna y sus 3 diferentes energías no puede permanecer ignorante de nada respecto a él. Significado de Srila Prabhupada. Srila Jiva Goswami afirma en el Bhagavata Sandarbha 16 que por sus potencias que actúan en secuencias naturales más allá del alcance de la especulativa mente humana, la realidad trascendental suprema, la verdad más elevada, existe eterna y simultáneamente en 4 aspectos trascendentales: su personalidad, su refulgencia impersonal, las partículas de su potencia, las entidades vivientes y la causa principal de todas las causas. La totalidad suprema se compara con el sol,
que también tiene en 4 aspectos que son la personalidad del Sol, el resplandor de su brillante esfera, los rayos en el propio planeta Sol y los reflejos del Sol, del sobre otros muchos objetos. El Sol es el que brilla. El deseo de corroborar la existencia de la verdad absoluta trascendental mediante conjeturas limitadas no puede verse satisfecho, porque él está fuera de alcance de nuestras limitadas mentes especulativas. En nuestra búsqueda sincera de la verdad, tenemos que admitir que sus poderes son inconcebibles para nuestro diminuto cerebro. La exploración del espacio ha exigido el trabajo de los más grandes científicos del mundo, pero aún hay incontables problemas referentes al conocimiento fundamental de la creación material que desconcierta a los científicos que se enfrentan con ellos. Este conocimiento material está muy lejos de la naturaleza espiritual y por lo tanto las acciones y disposiciones de la verdad absoluta son sin duda alguna inconcebibles. Se explica que las potencias más importantes de la verdad absoluta son 3: interna, externa y marginal. Por la acción de su potencia interna, la personalidad de Dios en su forma original exhibe las manifestaciones cósmicas espirituales que se conocen con el nombre de Vaikunta y que existen eternamente incluso después de la destrucción de la manifestación cósmica material. Por su potencia marginal, el Señor se expande en los seres vivos que son partes de Él. Del mismo modo que el Sol distribuye sus rayos en todas direcciones, por su potencia externa, el Señor manifiesta la creación material. Del mismo modo que el Sol, con sus rayos, crea la niebla, la creación material no es más que un reflejo desvirtuado de la naturaleza eterna de Vaikunta. Estas 3 energías de la verdad absoluta se explican también en el Vishnu Purana, donde se dice que el ser viviente es igual en cualidad a la potencia interna, mientras que la potencia externa está controlada indirectamente por la causa principal de todas las causas. Maya, la energía ilusoria, desorienta al ser viviente como la niebla desorienta al caminante al intersectar la luz del sol. Aunque la potencia de Maya es inferior en cualidad a la potencia marginal, que consiste en los seres vivientes, que son partes integrales del Señor, tienen sin embargo el poder de controlarlos, tal como la niebla puede obstaculizar la acción de algún rayo del sol, aunque no puede cubrir al sol. Los seres vivos cubiertos por la energía ilusoria evolucionan en las diferentes especies de vida con cuerpos que van de insignificante hormiga hasta Brahma, el constructor del cosmos. El pradhana, la causa principal de todas las causas en la visión impersonal, no es otro que el Señor Supremo, a quien puede verse cara a cara en la potencia interna. Mediante su inconcebible poder, toma la forma material que todo lo penetra. Aunque las 3 potencias interna, externa y marginal, el último término, son esencialmente una, son diferentes en acción como la energía eléctrica, que lo mismo puede producir frío como puede producir calor o otro tipo de energía. La potencia externa y la marginal se llaman así en diversas condiciones,
pero en la potencia interna original no se da tales condiciones, ni es posible para la condición de la potencia externa existir en la marginal o viceversa. El que puede comprender las complejidades de todas estas energías del Señor Supremo no puede seguir siendo un impersonalista empírico bajo la influencia de una base débil de conocimiento. Krishnera sarvum haya vidam vilasam prabhava vaibhavam rupeduin vida praskasam. La personalidad de Dios, Sri Krishna, disfruta de sí mismo en 6 expansiones primarias. Sus 2 manifestaciones son Prabhava y Vaibhava. Ahora el autor del Chaitanya Charitamrita, Krishnadas Kaviraj Goswami, comienza la presentación de la personalidad de Dios y Krishna en sus expansiones innumerables. El Señor se expande principalmente en 2 categorías, Prabhava y Vaibhava. Las formas Prabhava son plenamente potentes como el Señor Krishna y los Vaibhava son parcialmente potentes. Las formas Prabhava se manifiestan en relación a alguna potencia, pero la forma Vaibhava se manifiesta en relación a excelencia. Las potentes manifestaciones Prabhava tienen también 2 variedades, temporales y eternas. La forma Mohini, Hansa y Sukha se manifiestan tan solo temporalmente en una era en particular, Sukla. Entre las otras Prabhavas, que no son muy famosas según la estimación material, están Dambantari, Riksahadeva, Vyasave, Dattatreya y Kapila. Entre las formas Vaibhavas, Prakasa, están Kurma, Matsya, Narayan, Varaha, Hayagriva, Prisanikta, Baladeva, Yagna, Vibhu, Satyasena, Hari, Vaikunta, Ajita, Vamana, Sarvabhauma, Riksava, Vishvasena, Vishvasena, Dharmasetu, Sudama, Yogeswara, Brihabhanu. Asan Satyam Sevam Rupe, Advam Vivataram, Valyam Pango Dharma Dui Taprakaram. Sus encarnaciones son de 2 clases, parciales e investidas de poder. Aparecen en 2 edades, tierna, infancia y niñez. Significado. La forma Vilasa son 6. La encarnación tiene 2 variedades, Satya Vesha, dotados de poder, Ansa Vesha, parcial. Estas encarnaciones también entran en la categoría de manifestaciones Prabhava y Vaibhava. Tienen infancia y niñez, son 2 aspectos especiales de la personalidad de Dios, Sri Krishna, pero su aspecto permanente es su forma eterna de joven y adolescente. La personalidad de Dios original, Sri Krishna, siempre se adora en esta forma adolescente eterna. Kishora Swarupa, Krishna Swarupa, Avatari, Kridankari Chaya Rupe Viswan Vari. La personalidad de Dios y Krishna, que es eternamente adolescente, es el Señor primogenio, la fuente de todas las encarnaciones. Él se expande en estas 6 categorías de forma para establecer su supremacía por todo el universo. Hey Chaya Rupe Haya Ananda Vida
Ananda Rupa Ekan Rupa Nahi Kincho Veda. Estas 6 clases de forma hay variedades innumerables, aunque son muchas, todas son una, no existe diferencia entre ellas. Significado: la personalidad de Dios se manifiesta en 6 aspectos diferentes: Prabhava, Vaibhava, encarnaciones embestidas de poder, encarnaciones parciales, tiene infancia, niñez. La personalidad de Dios y Krishna, cuyo aspecto permanente es la adolescencia, satisface las inclinaciones trascendentales realizando pasatiempos en estas 6 formas. En estos 6 aspectos hay ilimitadas divisiones de la forma de la personalidad de Dios. Las jiva, los seres vivientes, son partes integrales diferenciadas del Señor. Todas ellas son diversidades de aquel que es uno sin igual, la personalidad de Dios. Si Shanti, Sarupa Sakti, Antaranganama, Tahara Vaibhava Ananda Vaikunta Dama. La Sisakti, también llamada Sarupa Sakti o Anantaranga Sakti, presenta muchas manifestaciones diversas, sostiene el reino de Dios y sus enseres. Maya Sakti Bahira Ganga Jayatkarana Tahara Vaibhava Ananta Brahmanandera Gana. La energía externa llamada Maya Sakti es la causa de innumerables universos con variadas potencias materiales. Jiva Sakti Tata Kavyam Nihayan Anta Muyantine Sakti Taravi Ivada Ananta. La potencia marginal que está entre aquellos dos, consciente en los innumerables seres vivientes. Estas son las 3 energías principales que tienen categorías y subdivisiones ilimitadas. La potencia interna del Señor, que se llama Sisakti o Antaranga Saktita, manifiesta gran variedad en el cosmos trascendental de Vaikunta. Además de nosotros hay un número ilimitado de seres vivientes liberados que se relacionan con la personalidad de Dios en sus innumerables aspectos. El cosmos material muestra la energía externa, en la cual los seres vivientes condicionados disponen de toda la libertad para volver a la personalidad de Dios después de dejar el tabernáculo material. El Shvetashvatara Upanishad 6.8 nos dice: Nasyan kamyan karanam chavidyante Natang chamam kavyadikam chadriyate Parasya sakti vidayam suyete Subhaivi yanam balat kriyacha. El Señor Supremo es uno sin igual. No tiene que hacer nada personalmente, ni tiene sentidos materiales. Nadie es igual a Él, ni más grande que Él. Tiene potencias ilimitadas y variadas, que tienen nombres diferentes y que existen en Él como atributos atómicos y le procuran pleno conocimiento, poder y pasatiempos. Yayo Si Chaitanya, Yayo Nityananda, Yayo Dvaita Chandra, Yayo Gaura Bhakta Vrinda. Yayo Si Chaitanya, Yayo Nityananda, Yayo Dvaita Chandra, Yayo Gaura Bhakta Vrinda. Sri Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda, Sri Advaita Gadadha, Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Go Premanande, Hari Hari Bol, Go Premanande, Hari Hari Bol, Go Premanande, Hari Hari Bol, Go Premanande, Hari Hari Bol. Jai.